múltiple, ¿no? Y como decía antes, lo voy a hacer de tal forma que dejemos suficiente tiempo para preguntas y respuestas también. Aquí mis relaciones con la industria. Empiezo con esta gráfica que hace mucho tiempo voy utilizando, en la que hablo un poquito de las posibilidades de vida, ¿no? Y de hecho la tengo que actualizar, les voy a mostrar en la gráfica siguiente lo que estamos viendo. Pero ya no es descabellado pensar que los pacientes de mieloma múltiple deben, bajo circunstancias idóneas, vivir muchos años, incluso algunos más de 10, como les voy a mostrar, ¿no? Y estas son gráficas históricas con la inducción, el mantenimiento para los pacientes y luego los tratamientos que existen al momento de su recaída, ¿no? Pero para verlo de forma más específica numérica, aquí en la izquierda está donde empezamos cuando yo estaba en entrenamiento, que era melfalán y prednisona, y que apenas pasábamos los 2 años de sobrevida global para los pacientes. En el lado derecho hay 3 series recientes de buen tamaño, todas ellas de más de 1,000 pacientes, de la Universidad de Emory, del MD Anderson y de un grupo canadiense. Y como pueden ver ahí con esquemas de inducción, con el trasplante y mantenimiento, en la mayoría de los casos la sobrevida debe exceder los 10 años, incluso en los que no tienen factores de alto riesgo que ven ahí en Emory en Canadá, excede los 150 meses, ¿no? Entonces una mejoría muy, muy marcada y todo gracias a la disponibilidad de mejores tratamientos. Ahora, de todas las láminas que voy a presentar, esta es una de las que más me gusta porque pone el esquema de cómo abordar el día de hoy el manejo del mieloma múltiple, que para mí, a pesar de que tenemos todos estos tratamientos nuevos, se ha simplificado mucho. Y lo digo de la forma siguiente. El primer paso es que todos los pacientes, independientemente de que sean candidatos a trasplantes o no, en el mundo ideal, se deben de empezar en tratamiento con Dara, Lena y Dexa. Eso es para el 100% de los pacientes. El segundo paso es determinar si el paciente es elegible a trasplante y de serlo, entonces este paciente obviamente lo llevamos al trasplante generalmente después de la inducción y además se añade por rutina ya un inhibidor del proteasoma. Es decir, en circunstancias ideales es una cuatrupleta para la inducción. Y por último, lo voy a manejar más adelante, hay algunos pacientes que a lo mejor pensamos que no son candidatos a trasplante, pero los vemos que tienen suficiente fortaleza como para que tengan mejorías si añadimos un inhibidor del proteasoma, ¿no? Entonces son los 3 pasos críticos para empezar el tratamiento en los pacientes el día de hoy. Obviamente que vemos que esto sigue siendo modulado en forma muy importante por los factores genéticos. Sabemos que hay ciertos factores, sobre todo las translocaciones de alto riesgo, que pueden determinar en forma muy importante la posibilidad de tener duración más larga del control de la enfermedad. Y también diría que algunos de los que tienen factores de alto riesgo tienen menos posibilidad de recibir tratamiento definitivo que llamemos en un futuro la cura del mieloma múltiple. Y las divido obviamente en el lado izquierdo en anormalidades primarias y en el lado derecho como las que son secundarias. Sin embargo, y como voy a mencionar, a pesar de que todo esto es muy, muy importante, la consecuencia de las decisiones de cómo seleccionamos el tratamiento pareciesen ser aún más importantes en determinar la mejoría de los pacientes. Y para esto voy a manejar 2 temas. Primero voy a hablar un poquito del proceso de desgaste, lo que en el inglés llaman el attrition, y después la enfermedad mínima residual, ¿no? Este es un estudio que publicamos ya hace 4 años en relación a pacientes tratados y nos preguntamos de pacientes que terminan una línea de tratamiento, ¿cuántos terminan la línea subsecuente? ¿No? Eso es lo que llamamos el desgaste. En la parte superior ven lo que pasa en pacientes no candidatos a trasplantes y en la parte inferior los que son candidatos. Y como pueden ver, los números varían, pero el porcentaje hasta la derecha es el porcentaje de pérdida de pacientes por línea de tratamiento. Bueno, la primera vez que yo vi un estudio así, porque el de nosotros no fue el primero que se publicó, lo veía con un poquito con escepticismo, ¿no? No es, para mí era, no es posible, mis pacientes casi todos terminan las líneas subsecuentes. La realidad es que primero, nuestro estudio no fue el primero ni el único, ya hay como 5 estudios, y si bien los porcentajes varían, hay una pérdida muy grande por el número de pacientes que no llegan a la línea subsecuente. Y el mensaje de esto entonces es muy claro. No hay que guardarse las balitas para más adelante, o como dicen los americanos, la pólvora en seco, ¿no? Aquí hay otros estudios que se han publicado. El primero fue el del doctor Young, como digo ahí, ven los porcentajes. Otro del doctor Benda. Uno más reciente del grupo canadiense, la doctora McCurdy, que baja un poquito los porcentajes. Esto tiene que ver con la definición de lo que reconocen ellos como desgaste. Pero como pueden ver, en todos ellos la historia es la misma, ¿no?
se van perdiendo un número muy, muy importante de pacientes con cada línea de tratamiento. De hecho, hay un estudio canadiense, que es uno de los pocos que conozco, que ha aprobado esto, en el que pacientes en recaídas decidían, los vamos a tratar con 4 drogas, es aleatorio, obviamente, es daratumumab, dexa, ciclo y poma, y al grupo control, que es la parte inferior, lo que decidían es, solo agregamos la poma más adelante y si el paciente y cuando progrese. Entonces, la idea es que no vamos a gastar en poma de primera instancia, sino que la vamos a dar más adelante. Y esto es como correr un maratón, porque ya que se nos va el pelotón del frente, ya no lo alcanzamos. Esto fue lo que demostraron. Aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo pueden ver lo que es la sobrevida global, que la sobrevida global de aquellos que se agregaba poma más adelante ya no alcanza al grupo de las 4 drogas. Y esto es porque obviamente el paciente se complica, tiene infección, está hospitalizado y no puede alcanzar al paciente que aún sigue bajo mejor control, ¿no? Ahora, para hablar de la enfermedad mínima residual, también voy a hablar primero de las técnicas que tenemos de monitoreo. Y somos muy, muy afortunados en mieloma, que tenemos una enfermedad que con la biología que nos da, podemos seguir en gran detalle el proceso de la enfermedad, ¿no? En el lado derecho vemos por ejemplo, lo que hacemos con proteínas, electroforesis de proteínas. La última década, un poco más, las cadenas livianas. Y ahora también en forma más reciente la espectrometría de masa del suero, que nosotros lo estamos haciendo ya de rutina en la clínica. De hecho, ya dejamos de usar la electroforesis de proteína porque todo lo hacemos con espectrometría de masa. Y una forma muy interesante, cuando hablé con el director del laboratorio que hace esto, le dije, oye, ¿por qué? ¿Por qué vamos a cambiar todo? Sé que es muy buena. Me dijo, es más precisa, es más rápida y es más barata. De hecho, está hablando con un hospital en India en el que están implementando la espectrometría de masa como la técnica estándar, ¿no? En el lado izquierdo es el análisis patológico de la médula, obviamente con las cosas clásicas que hacemos de patología, incluida la citometría de flujo, pero también la secuenciación de nueva generación, buscando tanto mutaciones para tratar de adaptar un poquito los tratamientos, pero ya en forma de rutina también midiendo la enfermedad mínima residual con relación a la secuencia muy, muy específica del receptor tipo B que encontramos en las células plasmáticas, ¿no? Ahora, en nuestro centro, esta espectrometría de masa es tan sensible que puede bajar incluso hasta 0.01 o 0.02 gramos por decilitro. Esta es una técnica que muestro aquí, se hace con el suero muy, muy facilito. Y lo que ven en el lado derecho son los trazados de los cuales uno puede determinar si hay picos monoclonales o no, que son muy similares a lo que veríamos con una electroforesis, pero que la sensibilidad baja mucho. Entonces lo estamos incorporando también para medir lo que es enfermedad mínima residual. Sin embargo, el estándar es la medición de la médula ósea, ¿no? Esta gráfica chusca, digo, yo soy el que estaba hasta la izquierda ahí cuando estaba en entrenamiento, cuando melfadán y prednisona nos daba esos 2 años, y cuando la respuesta exitosa era llegar a una meseta, ¿no? Bajar al 50%, a veces era muy bueno. Y obviamente vamos progresando por todos los tratamientos hasta el día actual en el que la enfermedad mínima residual se propone ya como el objetivo primario del manejo de los pacientes. Ahora hay de repente alguien que puede decir, mira, el problema de la enfermedad mínima residual es que simplemente son a los que les va a ir bien, les va a ir bien, que hay obviamente certeza en eso, ¿no? La biología nos ayuda. Pero esta es la evolución de los distintos tratamientos en los últimos 20 años. Y ven ahí cómo va subiendo la capacidad que tenemos de inducir enfermedad mínima residual. Antiguamente, pues ni la medíamos, ¿no? Con melfalana, prednisona y VAD era irrelevante porque casi nadie tenía respuesta completa. Entonces esos números los calculé nada más diciendo, bueno, de los que tienen respuesta completa, vamos a calcular que la mitad de ellos tuvieran residual negativa, ¿no? Y luego van subiendo los números, como ven ahí con la segunda línea de color rojo aquí, son los que reciben un trasplante. Y por último, si además del trasplante les damos una mejor inducción, en este caso con la inclusión de DARA, como vemos en el Casiopea, en el Perseus y el Griffin, y ahora en el Master, hasta el 80% de los pacientes pueden llegar a negativizarse, ¿no? Ahora esta analogía me surgió hace poquito, la puse en las redes sociales, en el X, y decía que para mí hablar en las juntas ya internacionales que hablamos de los ensayos clínicos y presentamos en gran detalle las tasas de respuesta, para seguirlo después de hablar de enfermedad mínima residual, sería como estar pasando visita en el hospital y usar los primeros 5 minutos para hablar de la radiografía de tórax en un paciente que después ya tenemos la tomografía, ¿no? La tomografía nos da más precisión
y una evaluación mucho más completa. De tal forma que yo creo que cada vez tenemos que movernos más en esta dirección. Aun cuando uno no la mida, aun cuando la residual negativa no esté disponible en todos lados, como mínimo yo diría, para el análisis de los ensayos clínicos sí es muy importante medir esto, ¿no? Ahora hay varios escenarios clínicos en los que medimos la enfermedad mínima residual y lo pongo esto obviamente como el primer paso para elegir aquellos tratamientos que nos lleven a la cura, ¿no? Primero, el fondo, obviamente tenemos la progresión de la gamopatía monoclonal, el mieloma indolente y luego el mieloma activo. Y ya que llegamos al mieloma activo, ahí con la flechita de color azul, obviamente es cuando se empieza el tratamiento, ¿no? Y la enfermedad mínima residual es relevante para aquellos que están en la cajita naranja que pongo ahí abajo, ¿no? Quizás hay unos pacientes que tienen enfermedad persistente que está por debajo del nivel de lo que podemos medir con técnicas normales y los llamamos respuesta completa, pero en realidad tiene enfermedad que está aún ahí en la médula ósea. De hecho, el grupo español ha demostrado claramente que uno que tiene residual positiva, pero es completa, básicamente es lo mismo que si fuera una parcial muy buena, ¿no? Ahí lo importante es llegar a negativizar. Ahora, tenemos unos pacientes que son negativos. Es muy difícil decir que alguien que es negativo está curado, pero dentro de esos pacientes va a haber algunos para los cuales ya no va a regresar la enfermedad. Y una parte intermedia, y donde pongo que son de proliferación baja, es la pregunta de si hay algunos pacientes que al fin y al cabo tienen estos pequeños grupos de células como si fueran células tipo gamopatía monoclonal y que en algún momento dado permanezcan aún después del tratamiento efectivo, ¿no? Y entonces, a consecuencia de esto, pues tendremos que decidir qué vamos a hacer y todavía estamos aprendiendo mucho de esto, de cómo seleccionar tratamientos para los pacientes. Ahora, en forma empírica, esta es una gráfica del grupo francés de la doctora Perrot, en el que demostraba que los resultados son los mejores cuando uno se negativiza, ¿no? Este es el ensayo del 2009, que era el BRD con trasplante del grupo francés. Las dos curvas de color rojo arriba son los que se negativizan, tanto de riesgo estándar, que es la curva sólida, o de riesgo alto, que es la curva de guiones, ¿no? Y como pueden ver ahí, el que le sigue, el tercer grupo, son los de riesgo estándar, que aún se mantienen positivos. Y marco con mis flechitas que ahí está la diferencia más grande, ¿no? Entre los que se negativizan y los que se mantienen como positivos. Es decir, es mejor tener factores de riesgo alto y negativizarse que tener riesgo estándar y mantenerse como positivo. Y obviamente a los que peor les va son a los positivos y de alto riesgo, ¿no? El mismo grupo francés presentó una gráfica diríamos, de dosis-respuesta, en la que pueden ver conforme vamos subiendo el umbral de que consideramos negativo, cada vez es mejor el pronóstico de los pacientes. De tal forma que yo me atrevería a decir que si bien todavía en la literatura vemos mucho 10 a la menos 5, tenemos que movernos cada vez más y más a 10 a la menos 6. Ahora, este es otro estudio en el lado izquierdo del doctor Bruno Paiva del grupo español, en que las curvas de color azul, el color azul clarito y el oscuro, son pacientes que se negativizan y la diferencia entre las dos curvas es alto y bajo riesgo. Entonces, los resultados son muy similares, ¿no? Por otro lado, abajo en curvas de color verde y rosa vemos los que se mantienen como positivos. En el lado derecho es otro estudio y hay tres de estos que ya lo demuestran del doctor Goicoechea, que en las dos curvas de arriba mantienen los pacientes que son negativos. La diferencia entre las dos curvas es los que se negativizan inmediatamente después del trasplante y los que se negativizan más adelante. Y como pueden ver claramente, los resultados son mucho mejores, no importa cuándo alguien se llega a negativizar, ¿no? Este es el mismo concepto a través de la doctora Perrot, del grupo francés. Ven la negativización al principio de mantenimiento o un año después. Y como pueden ver, los resultados son muy semejantes. Ahora, para mí es algo tan interesante que les presento aquí un caso, lo que yo llamo un poco travesuras. Es un paciente mío que tenía la 1114, una señora que es súper educada, sabe más del mieloma de la 1114 que la mayoría de nuestros estudiantes. Y eventualmente llegó al punto que se necesitaba tratamiento, ¿no? Ese diagnóstico. Y la tratamos y antes del trasplante todavía tenía un poco de enfermedad residual positiva, ¿no? Su cuenta era 106 células por millón. Después del trasplante, pues le salió muy bien, se recuperó, pero venía con una cuenta de 12 células por millón. Y bajo circunstancias normales, si nada más tuviéramos proteínas, pues estaríamos todos diciendo que de maravilla, le fue súper bien, etcétera.
La señora me dijo, mire, yo tengo la 1114, he estado leyendo mucho, por favor, podemos discutir el tratamiento que contenga venetoclax. Después de varias conversaciones, así lo hicimos, le di tratamiento con Dara, venetoclax y dexametasona. Esta gráfica ha progresado de tal forma que 2 años después la paciente se mantiene como sostenida, enfermedad residual negativa con valor de 0. ¿Qué va a pasar a largo plazo? No lo sé, pero obviamente sus resultados se mantienen como excelentes, ¿no? Entonces regresemos al tema central de la plática que se pidió, que es la búsqueda de la cura, ¿no? Este es un estudio del año 2011 de Joaquín Martínez López, en los que hablaban en aquel entonces qué pasaba con el seguimiento a muy largo plazo de pacientes que se trasplantaban, ¿no? Como se pueden imaginar, para tener un seguimiento muy largo, ellos pidieron que fueran 20 años. Y bueno, para tener 20 años de seguimiento, son pacientes que se tenían que haber tratado con VAD o con otro tipo de terapias que obviamente no se comparan a nada a lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Y lo que ellos demostraban, que es muy importante aquí en el lado izquierdo, es que separaron a los pacientes de acuerdo a sus respuestas, ¿no? Si tenían enfermedad progresiva en color ocre, si tenían cualquier tipo de respuesta, pero no completa en color rojo, o si tenían respuesta completa en color azul. Y lo que veían es que a 20 años, el 30% de los que tenían respuesta completa se mantenían sin progresión. Y esto quiere decir que perdón, de los que tienen respuesta completa eran el 30% de todos los pacientes, ¿no? Entonces, con esto veíamos que el 30% del 30% no progresaban a 20 años, es decir, con tratamientos antiguos, incluso el 10% de los pacientes se curaban. Ahora sabemos que estos pacientes estarían el día de hoy enriquecidos en aquellos que son residual negativas, si se hubiera podido medir en ese entonces, ¿no? Y esto nos lleva quizá al estudio, digo, más sonado, más reciente, que es el estudio Perseus, que el doctor Sonneville presentó en el ASH en diciembre del año pasado y se publicó también en la revista del New England. Este es un estudio muy, muy importante porque es por primera vez un estudio de fase 3 que comparaba el BRD contra el DARA-BRD como inducción, 4 ciclos, se daba trasplante y luego 2 ciclos de consolidación con lo mismo. Y una cosa que hacen distinto aquí es que los pacientes que tenían DARA de inducción se les daba mantenimiento con DARA y LENA, y los que tenían LENA se les daba mantenimiento con LENA, ¿no? Los pacientes que tenían, después de 2 años, que estaban en respuesta completa y que tenían por lo menos 12 meses de negativización sostenida en la residual, se podía parar el DARA y continuaban con LENA. Y si en algún momento dado recaían en simplemente la medición de la residual negativa, se podían volver a tratar con el DARA, ¿no? Ahora, estos son los resultados. El objetivo primario, la sobrevida libre de progresión, altamente significativo. Una relación del 42% de posibilidades de progresar comparados con el grupo control. Y vemos que a 4 años el 85-84% de los pacientes no han progresado, ¿no? Son números excelentes. Ahora, esto va obviamente de un trasfondo en el que hablamos de la negativización. Las columnas de hasta la izquierda son 10 a la menos 5. Las columnas del centro son 10 a la menos 6. Y como pueden ver ahí, con este ensayo clínico, hasta el 65% de los pacientes se negativizan al 10 a la menos 6. Y si nos preguntamos qué tan sostenido esto es, pues vemos que es el 64.8%, otra vez el 65% de más de 12 meses. En este caso es umbral 10 a la menos 5, ¿no? Y si lo vemos cómo va pasando con el tiempo, que es muy importante, vemos que con el paso del tiempo mejoran los tratamientos. Es decir, esta noción histórica, es decir, yo nada más trato con 4 ciclos y hago el trasplante y después, bueno, hacemos mantenimiento y como que cruzo mis dedos y saco mi patita de conejo, pues no es suficiente porque para un paciente que tenga enfermedad residual, más tratamiento resulta ser de beneficio. Ahora, para mí esto fue interesantísimo. Ahora en el IJA, en Madrid, que estuvimos en junio, se presentó el desglose de los pacientes de acuerdo a la negativización. En este caso es negativización 10 a la menos 6, ahí ven en el lado izquierdo. Y ven los pacientes que se negativizan. Básicamente tienen como el 90% de probabilidades de no haber progresado a 54 meses, ¿no? Estamos hablando de 4 años y medio ahí. Ahora, alguien pudiera ver esta gráfica y decir, mira, está bien, qué interesante, pero si te negativizas, sea con o sin DARA, te va igual de bien. Y es cierto. Lo que pasa es que hay que ver los números de la tablita de abajo.
uno tiene mucho más posibilidades de negativizarse si tiene el tratamiento con los 4 fármacos que con los 3 fármacos, más del doble de posibilidades, ¿no? Entonces, es básicamente derivado de mejores tratamientos, si bien es que hay algunos que tienen biología más favorable. Y si a eso, en vez de ponerle la negativización, nos ponemos los gogles que vieran los factores de riesgo, van a ver ahí que en la curva superior de color roja son los pacientes con los 4 fármacos y que tienen factores de riesgo estándar. Y la curva es casi plana. Estamos hablando otra vez de 4 años y medio, que está cerca del 95% de libre de progresión, ¿no? Y hay que recordar que estos son aproximadamente el 70% de los pacientes en la mayoría de los ensayos clínicos. Ahora, otra cosa que vimos en LIJA que fue muy interesante fue una actualización sobre el estudio Casiopea. El estudio Casiopea tenía 2 randomizaciones y en este caso se presentó la segunda y también se publicó en la revista Lancet Oncology, que era el seguimiento después del trasplante con daratumumab. Y como pueden ver en las 2 gráficas, el tratamiento post-trasplante con el DARA mejoraba los resultados de los pacientes. Cuando originalmente se presentó ese estudio, parecía no haber mucha diferencia entre aquellos que recibían DARA antes y después. Entonces, algunas gentes se preguntaban, bueno, a lo mejor si alguien recibe DARA de primera instancia, no lo va a requerir a largo plazo. Pero básicamente era cuestión de tiempo de saber que con el tiempo empezaríamos a ver diferencias. Lo que yo llamo, en resumidas cuentas, más de buen tratamiento es mejor cuando una persona tiene enfermedad residual, ¿no? Y bueno, son nada más desgloses más de las mismas curvas de la segunda randomización, ¿no? Y esto obviamente derivado una vez más por la negativización de los pacientes. Y como pueden ver, aquí vemos tanto de intención como sostenida, en todos los casos siempre es superior en aquellos pacientes que reciben más tratamiento con DARA, que en las curvas de color rojo son DARA antes y DARA después. Y pongo como referencia, si bien no es un ensayo de fase 3, también el estudio máster, que ha sido ya publicado por el doctor Luciano Costa. Pero el máster es muy interesante porque por primera vez en un ensayo de ensayos clínicos, incluso fue antes que el Perseus, se decía que si alguien tenía 2 mediciones negativas, ¿y por qué no? Parémosle el tratamiento, ¿no? Vamos a ver cómo van los pacientes. En este caso también la otra diferencia es que en vez de usarse el bortezomib, se usaba el carfilzomib, ¿no? Era el DARA-KRD como la espina dorsal del tratamiento de los pacientes. Siendo de fase 2, me enfoco un poquito más en lo que es la residual negativa. Es una gráfica medio complicada, pero nada más se los camino rapidito. En la parte superior es umbral 10 a la menos 5 y en la parte inferior es 10 a la menos 6. Ahora, cada una de las líneas tiene 4 grupos de columnas. Uno son todos los pacientes, la segunda son pacientes con riesgo estándar, la tercera con riesgo alto y la cuarta es con riesgo ultra alto, es decir, que tienen 2 o más anormalidades genéticas. Y como pueden ver ahí, un porcentaje muy alto de los pacientes se negativizan. En este caso vemos que si usamos el umbral 10 a la menos 6, el 66% de los pacientes se negativizan al mejor punto. Ahora, aquí es donde empezamos a ver un poquito de diferencia que es adversa para los factores de súper alto riesgo. Esto se está manifestando en la mayoría de los ensayos clínicos, que si bien a los de alto riesgo podemos empezar a como que jalarlos a que no les vaya tan mal, a los que son de ultra alto riesgo es más difícil llevarlos a que se negativicen en umbrales tan profundos, ¿no? Y una cosa muy interesante que tiene este estudio es que obviamente, como decía yo, separa el tratamiento y en la tablita del lado izquierdo dice qué porcentaje de pacientes llegaban a tener 2 negativas, ¿no? Y como pueden ver, los resultados son muy similares en los 3 brazos de riesgo estándar, de riesgo alto o de riesgo ultra alto. Pero después en la segunda línea de esta tablita vemos qué porcentaje de pacientes nos muestran recaída de la enfermedad a 10 a la menos 5. Y ven que es un porcentaje relativamente bajo en riesgo estándar y en riesgo alto, pero muy alto en los que son riesgo ultra alto, ¿no? Entonces, para esos pacientes todavía tenemos, pues, necesidades no cumplidas en cuanto a tratamientos óptimos. Ahora, los resultados, si hablamos de cura, pues estamos hablando, y voy a manejarlo esto más adelante, de que se erradica la enfermedad, pero también podrías darse una definición de que cura va a ser aproximarse a la sobrevida esperada para la población. Y ustedes conocen el estudio Maya, obviamente,
que era dar a Lenadexa contra Lenadexa, con una sobrevía libre de progresión de 62 meses, ¿no? Que ha sido realmente el esquema recomendado ya para la gran mayoría de este grupo etario, de estos pacientes. Ahora, nosotros hicimos una simulación electrónica usando estas bases de datos del mundo real, lo publicamos un poquito más de un año allá, y lo que nos preguntamos es, si tomamos un grupo de pacientes que se tratan de primera línea con malla y los rescatamos con carfilzomib o pomalidomida, y los comparamos con grupos de pacientes que empiecen con el BRD y después se rescatan con DARA, o que empiecen con RD y se rescaten con DARA, ¿cuál sería la sobrevida proyectada para estos pacientes, no? Es obviamente un estudio sintético, llevaría muchos años hacerlo en el mundo real, pero dado que tenemos todas estas opciones, queríamos proyectar lo que se esperaría. Y lo que veíamos aquí en color verde son aquellos pacientes que empezaban el tratamiento con el daratumumab y después que se rescataban con el carfilzomib o la pomalidomida. Y en segundo lugar, vemos en color azul pacientes que empezaban con el BRD y se rescataban con DARA. Y en tercer lugar, pacientes que empezaban con RD y se rescataban con DARA. Y estamos viendo que a 15 años el 30% de estos pacientes siguen con vida. Es decir, es algo que se está aproximado mucho a la sobrevida esperada para este grupo etario, ¿no? Y si les ponemos una vez más el estadiaje de enfermedad mínima residual, ven ahí que les va súper bien a los que se tratan con el esquema Maya. Y una vez más en la cajita de color rojo, ahí en los números de abajo, uno puede ver que es 3 veces más probable negativizarse con Dara-Lenadexa que con Lenadexa nada más, ¿no? Ahora, esto es un poquito separado del tema central de mi plática, pero un análisis muy, muy importante era que se dividía a los pacientes de acuerdo a aquellos que tenían fortaleza y los que tenían fragilidad, ¿no? Y hace un par de años, si ustedes me preguntaran, ¿no hay un paciente que es frágil, con qué lo tratas? Diría que con Lenadexa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ponemos este filtro en el estudio Maya? Bueno, primero, a los que les va mejor son los que reciben los 3 medicamentos y que tienen fortaleza, ¿no? Pero en segundo lugar, a los que les va mejor son a los que reciben 3 fármacos y que son débiles, que les va mejor que los que son fuertes y nada más reciben los 2 fármacos. Y en último lugar, obviamente, son los que reciben 2 fármacos y que son débiles. Es decir, es llamaríamos el deseo de proteger a este grupo etario, obviamente, es importante y tenemos que ajustar las decisiones clínicas, pero no siempre funciona como uno se esperaría, ¿no? Ahora, tanto en el ASCO como en el IJA vimos la presentación de un par de estudios que van a ser muy importantes para este grupo de pacientes, ¿no? Uno es el estudio IMROS. En este caso se usaba el anticuerpo elisatuximab, que es el otro anticuerpo como DARA contra el CD38, con BRD. Este es un estudio de fase 3 para pacientes no candidatos o que no son considerados para el trasplante, ¿no? El estudio fue altamente positivo, también se publicó en la revista del New England Journal. Como pueden ver, ahí a 5 años la sobrevida libre de progresión es del 63%. Y se proyecta que obviamente pues va a ser más larga que esto. Los resultados aún mejores, ¿no? Pero en este caso, la variante es que hay que darles bortezomib a estos pacientes. Y si vemos, una vez más, ponemos la negativización, como pueden ver ahí, es obviamente un factor muy importante que los pacientes que más duración tienen el tratamiento son otra vez los que se negativizan, ¿no? Y la sobrevida global está ahí de 5 años del 72%. Entonces, para un paciente que, por ejemplo, ya está entre los años 75 y 80, y ciertamente alguien mayor de los 80, yo diría que empezamos a hablar de que si bien no hay certeza, hay una aproximación muy, muy importante a la sobrevida esperada para la población, ¿no? El otro estudio es el BENEFIT, que fue presentado por el grupo francés, el doctor Leleu, que es un diseño similar. En este caso, la randomización es entre ISA-BRD contra ISA-RD. Entonces, un brazo tiene BORTE y el otro no tiene BORTE. Ambos tienen el anticuerpo monoclonal, ¿no? Es temprano, ya se publicó en la revista Nature Medicine, pero muestran una vez más la posibilidad de negativizar aproximadamente al 50%. Eso es un umbral al 10 a la -5. Como podemos ver, hay diferencia que cuando alguien se trasplanta es un poquito más baja, pero también es un poco más alta que lo que veíamos con el Maya, que es aproximadamente el 30%, ¿no? Entonces, añadimos inhibidor del proteasoma y lo llevamos al 50%. Añadimos trasplante, lo podemos llevar hasta el 80%. Entonces, la cuestión es, ¿quién va a recibir estos tratamientos y cómo decidimos?
Y esperamos ya muy pronto también tener los resultados de este ensayo clínico, que entiendo la información está ya en un grado de madurez que los vamos a oír pronto. Es el mismo estudio, en este caso es el BRD contra el DARA-BRD en pacientes sin intención inicial al trasplante. Ahora estamos hablando de primera instancia, pero sabemos que un porcentaje de pacientes recaen. Entonces, ¿qué podemos usar cuando recaen, no? De lo más sonado, y quiero mostrar nomás un par de cosas con los linfocitos TCAR y con los biespecíficos, ¿no? El ensayo clínico este del CARTITUDE-4, que se publicó en la revista New England hace un año, demostraba que los linfocitos TCAR son altamente efectivos en pacientes en recaídas. Yo creo que ustedes todos han visto esta gráfica. Vemos que tenemos quizás una sobrevida libre de progresión que se va a estar proyectando aproximadamente a 3 años, comparado con 11 meses contra el grupo control, ¿no? Entonces, una posibilidad de que de los muchos tratamientos que tenemos ahora para la recaída, algo que pudiese controlar la enfermedad hasta por 3 años. Y si lo vemos de acuerdo a líneas previas de tratamiento, vemos aquí que para los que solo tienen una previa línea de tratamiento, a los 2 años tenemos libertad de progresión de aproximadamente el 70%. Ahora vemos resultados también similares y muy interesantes con los anticuerpos biespecíficos. Este es el estudio Majestic, que es con el teclistamab. En el lado izquierdo ven un poquito las tasas de respuestas, pero en el lado derecho las curvas de sobrevida libre de progresión. Y algo para mí muy interesante es ver aquellos pacientes que tienen respuesta completa. Lo que hemos visto es que los pacientes que van a responder, responden luego, luego, ¿no? Que es algo de lo que pues no hablamos mucho en los ensayos clínicos, pero en la práctica clínica queremos ver que hay una respuesta profunda y rápida, ¿no? Respuesta completa, como pueden ver, son 76 de los 165 pacientes. Estos pacientes, básicamente a 3 años y medio, tienen sobrevida libre de progresión del 60%. O sea, son resultados muy, muy buenos, ¿no? Y por último, mencionar rápidamente también el ensayo del doctor Moti que presentó en el EJA este año con el Ranatamab, en el que vemos que para pacientes que se tratan con este fármaco que llegan a respuesta completa, estamos viendo que a 2 años tienen una sobrevida libre de progresión de aproximadamente del 90%, ¿no? Otra vez resultados excelentes. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad mínima residual en estos casos? Un paciente mío aquí que lo tratamos con un linfocito TCAR y rápidamente pueden ver que el paciente viene con enfermedad muy, muy cargada en la médula y puede lograr negativización y negativización sostenida de la enfermedad mínima residual. Y obviamente con eso la pregunta en la mente de todos es, ¿qué pasa conforme empecemos a poner todos estos tratamientos en la primera línea, ¿no? En las líneas iniciales. Mi colega, el doctor Rubén Mesa, algunos años me dijo, ustedes en el mieloma están a un fármaco o a una combinación de poder lograr una cura de un buen grupo de pacientes. Yo me atrevería a decir que estaba correcto en las dos aseveraciones. Tanto los fármacos, porque tenemos cosas como los biespecíficos o los productos celulares como los linfocitos TCAR, pero también la forma en que los combinamos se vuelve esencial, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos curar al mieloma? Bueno, primero empezar a estar de acuerdo en la definición de qué es cura. Algunos quieren decir, no, 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 solo es cura así rápido y nunca tienes que tratarlos más, está bien. Pero si un paciente puede vivir el resto de su vida con el número de años esperado, es cura. A veces con tratamiento más prolongado, incluso a veces con enfermedad residual, todo eso lo podemos debatir, ¿no? Ahora, hay ensayos clínicos que ahora tienen los linfocitos TCAR, como el estudio CARTITUDE-5 y el CARTITUDE-6, y quizás hay un futuro que no vaya a incluir el uso del trasplante, ¿no? Ahorita yo diría que, como les mostraba previamente, el trasplante añade hasta 20 puntos absolutos porcentuales de negativización, pero a lo mejor en el futuro pudiese ser con linfocitos TCAR. Y lo más importante es lograr la negativización de la enfermedad mínima residual. Por último, este estudio que me parece muy interesante del doctor Moyudin del grupo de Utah, en el que preguntaban a los pacientes qué es lo que ellos definían como cura, ¿no? Y obviamente en la parte inferior son los más claros, donde más claramente representa cura, que representa el tratamiento de tiempo limitado, poder parar los medicamentos y que no hay evidencia de la enfermedad. Y de ahí van para arriba un poquito hasta aquellos que pudiesen tener necesidad de tratamiento más prolongado, pero de cualquier forma se mantienen
bajo un buen control, ¿no? Así es que yo creo que esta laminilla es la última. Con esta concluyo para agradecerles. Hago mención de que ustedes han visto muchas veces que se publica esta imagen de la señora Sarah Newberry en el año 1844 con mieloma múltiple, con todas sus fracturas, y siempre digo, la señora pues no tenía pronóstico distinto que si hubiera nacido en la antigua Grecia, ¿no? Y en el lado derecho es la foto del nieto de un paciente mío, un chiquitín, que en aquel entonces lo trasplantamos. El paciente sigue súper bien 20 años después. Este niño ya ha terminado sus estudios secundarios y está terminando con estudios avanzados. Y bueno, son las posibilidades que damos con la disponibilidad de todos estos fármacos, ¿no? Así es que les agradezco y termino con esta, que uno siempre sabe que Arizona es el desierto, pero de vez en cuando llega a nevar y vemos nieve arriba de los saguaros. Gracias y otra vez les agradezco la invitación. Doctor, muchísimas gracias por su charla. Como dije desde el principio, imperdible. Vamos a Gracias. permitirle a nuestro público, quiero que usted vea las personas que están ahí. Tenemos una concurrencia de verdad numerosa y quisiéramos que algunos de ellos, si desean preguntar, voy a abrir el micrófono aquí para ver. Si no, los voy a hacer sentarse aquí frente a usted a hacer la pregunta. Voy a ver si esto nos funciona aquí. Gracias, doctora. ¿Me escucha, doctor? Lo escucho, sí, le escucho, doctora. Ay, no escucho, perdón, se oye la voz un poco. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Me han escuchado? ¿Sabes qué? Estaba un poquito mejor cuando van enfrente, si no les importa, porque no se oye muy bien el lenguaje. Sí. Gracias. Ok. Buenos días, doctor. Perfecto. Eh, Hola, ¿qué tal? hola, ¿bien usted? Es Bien. un comentario. En realidad, la charla pues es muy esperanzadora. Nosotros, esos números que usted presentó están fuera de nuestra realidad por el acceso a los medicamentos en este momento, pero es esperanzador ver que en el futuro probablemente también nuestros números van a mejorar. Em, y considerando esto del acceso a los medicamentos, en realidad mi comentario va en este sentido. No, creo que si no tenemos acceso a vías específicos o a CAR T-cells en líneas iniciales, no, que sería lo ideal, para nosotros el trasplante seguiría siendo algo que no podríamos quitar de nuestros esquemas, ¿no? Claro, Y, claro. y no sé cómo lo ven ustedes en el futuro también, por ejemplo, en la Clínica Mayo, eliminar del todo el trasplante en los algoritmos, en el Mira, futuro. yo menciono en mi laminilla de conflictos de interés que yo creo en el trasplante, ¿no? Yo creo que el trasplante ha sido una herramienta esencial y sobre todo a nivel global tiene un impacto muy grande porque hay muchos hospitales que ya han construido unidades de trasplante y digo, un tratamiento que nos da 20 puntos porcentuales absolutos de negativización es muy bueno, ¿no? Entonces hay mucho acceso al trasplante. Entonces me interesan mucho los ensayos clínicos con los linfocitos TCAR, pero yo diría que el día de hoy yo todavía mando a la mayoría de los pacientes con candidatos a trasplante, como que los estimulo a que vayan a su trasplante, ¿no? Lo pongo un poquito más conceptual. Nosotros no estamos usando linfocitos TCAR de primera instancia aún, porque no están aprobados y no tenemos disponibilidad en ese sentido, pero pudiese ser que en un futuro sí se vaya a hacer más y más, ¿no? Pero yo diría que sí es importante. Hasta que lleguemos ahí, el trasplante se mantiene como una opción adecuada, con disponibilidad global, a veces económicamente más factible, e incluso es algo muy seguro, ¿no? Sabemos que la seguridad del trasplante ha subido en forma impresionante. Entonces, así lo hacemos. Yo para la mayoría de mis pacientes, como digo, los mando. Ahora, hay pacientes que de repente llegan y me dicen, oiga, me mide una residual negativa antes del trasplante y decidimos. Y digo, la idea no es descabellada y lo podemos hacer, ¿no? Y por último, hay un grupo de pacientes, es pequeño, es probablemente como el 8% de los pacientes,
que se han descrito recientemente que tienen susceptibilidad genética para tener cáncer, ¿no? Como tipo lifraumenio, cosas así. Y entonces alguien podría argumentar que quizás para este tipo de pacientes no hay que exponerlos al melfalán, pero eso es todo hipotético, ¿no? Nada que se esté usando en las prácticas cotidianas. Entonces, en nuestras pautas terapéuticas vamos a dejar el trasplante, yo creo que por un buen rato todavía. Y una segunda pregunta, un poco descabellada. ¿Existiría la posibilidad más adelante de que pacientes que no hayan recibido un anticuerpo monoclonal en primera línea, o sea, en líneas previas, pasaran de no haber recibido un monoclonal a recibir un biespecífico? Sí, no, es interesante. A mí los bispecíficos me encantan, ¿eh? Además, hubo este estudio, no en mieloma, pero en la leucemia linfocítica crónica, creo que se llama el E1910 del grupo ECO, en que pacientes que estaban negativizados después de inducciones daban de todas formas bispecíficos y los resultados eran mejores, ¿no? Entonces, yo sí veo que pudiese haber un futuro en el que fuera nada más con bispecíficos. Habrá que verlo, ¿no? Todavía hay que hacer los ensayos clínicos, porque lo que tiene el DARA también es que el DARA es súper benevolente, ¿no? El DARA tiene una toxicidad muy manejable, es súper bien tolerado por los pacientes. Es que yo creo que se nos va a mantener ahí por un buen rato, pero pudiese ser que hubiera un futuro que a lo mejor en vez de DARA usamos teclistamab, incluso de primera instancia, ¿no? Habrá que verlo. Gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere hacer? Sí, doctor, tenemos otra pregunta. Ya se vienen a sentar Gracias. con usted. Gracias. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias Lo por su... mandan al banquillo de las preguntas, ¿eh? Sí, sí. Banquillo del acusado se llama esto. Eh, bueno, muchas gracias por su presentación, que es excelente. Tenía dos preguntas un poquito relacionadas con las de la doctora Granados. En primer lugar, quería saber de la totalidad de pacientes que usted recibe, un estimado de cuántos van a trasplante, incluidos los que no son aptos. Eh, y la segunda, aquí como mencionaba la doctora, la parte del acceso a los medicamentos es complicada, pero creo que también es porque hay que cambiar un poco la mentalidad de las autoridades, ¿verdad? Hacia eh, hacer un gasto más grande inicialmente para prevenir un montón de gastos subsecuentes, ¿verdad? Que a veces es difícil dar ese mensaje. Entonces, quería saber si usted está al tanto de algún estudio económico que relacione, digamos, esas dos posibilidades de tratamiento, digamos, de tripletas o cuatro fármacos versus el estándar, digamos, de Lena con Dexa, como para evidenciar realmente el beneficio, pero más desde el punto de vista económico, ¿verdad? Para un sistema de salud público como el de nosotros. Claro. Como las dos preguntas que tengo. Y recuérdame, ¿cuál era la primera pregunta? Me enfoqué ya mucho. Del total de pacientes que usted recibe de Así mieloma el total de múltiple, pacientes, claro. ¿cuántos son Mira, nosotros, trasplantados? de los pacientes que vemos, yo diría como la mitad van a trasplante, pero parte de esto refleja la referencia de los pacientes, porque los que no son candidatos a trasplante son referidos menos frecuentemente, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos, aproximadamente el 35% de los pacientes son los que se trasplantan. Y eso es en números elevados. En series en los que no hay centros de acceso o de experiencia más, el número baja como hasta el 15, el 20%. Entonces es un porcentaje relativamente bajo del total de los pacientes, ¿no? Ahora, para nosotros es muy importante, obviamente, el estudio económico en cada país, ¿no? Yo sé que hicieron uno en Colombia adaptando a los precios que existen en Colombia, específicamente con el daratumumab. Porque el argumento es ese, ¿no? Para las autoridades sanitarias le dices, mira, a veces pagas un poquito más de frente por el anticuerpo para la primera línea, pero te ahorras tanto en cirugías, operaciones, transfusiones, hospitalizaciones, todo lo que pasa cuando un paciente progresa, ¿no? Obviamente se tiene que hacer para cada estudio. Ahora, mucha gente yo le digo, mira, los pagadores ahorita están diciendo a la gente, "Oh, mira, ya debería estar muy contento, el BRD que tanto tiempo me lo pediste, ya todo el mundo lo tiene. Pero claro, el B y el R ya son genéricos en muchos lugares del mundo. Ahora la lucha tiene que ser por los anticuerpos, ¿no? Para que sean cubiertos y sobre todo porque realmente los resultados clínicos son muy claros, pero mejor aún haciendo el estudio económico demostrando que hay ahorros en el otro lado de esa moneda, ¿no? Así es que a lo mejor, no sé, se podría hacer algún estudio similar también con ustedes
Pero te digo, el único que conozco es el de Colombia. Había otro en Argentina también, pero no sé si este está completado. El de Colombia replicaron lo que hicimos en el estudio este del oncologist que presentaba de la comparación de los 3 esquemas y le pusieron valor monetario también. Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias. Y favorable, obviamente, ¿no? Por eso lo sabía. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera preguntar? Agradecerle profundamente por esta charla y ha sido un honor compartir con usted, de verdad. Es un lujo. Ahora queda con usted el doctor Ricardo Montenegro para despedirlo y de verdad desde aquí un abrazo de todos nosotros para Un, usted. un abrazo de regreso virtual, doctora. Muchas gracias y que tengan un buen día Muy también. amable, gracias. Doctor, como decía la doctora Valverde, ha sido un honor contar con su excelente presentación. Quería comentarle que el auditorio está prácticamente lleno y muchos de los microbiólogos y médicos hematólogos, todos especialistas, pues estamos muy agradecidos, sobre todo que se cubren varias generaciones de nuestros profesionales aquí en Costa Rica, gente que ya está pensionada y otros que están muy activos y están en el frente de batalla con los pacientes, como la doctora Granados, que le hizo unas preguntas. También hay otros, pero en realidad teníamos las mismas preguntas que ella y también el doctor López. Así que le agradecemos mucho, doctor. Tenemos aquí un pequeño obsequio, pero viera que es muy valioso porque es una obra hecha por un Ay, colega, es hecha por un colega, es una historia muy linda sobre la isla del Coco, que es una pertenencia de nuestro país, que está frente a las costas de Ecuador, y entonces ok. nos amplía el territorio marítimo a 500.000 millas, siendo nuestro territorio terrestre apenas de 53.000 kilómetros, perdón, cuadrados. Así que usted nos ha ampliado como la isla del Coco, nos ha ampliado mucho el panorama, de un panorama chiquito a un panorama grande y a una expectativa de sobrevida muy larga. Así que le agradecemos mucho, doctor, y quería pedirle permiso que estamos grabando la presentación, si nos permite colgarla en nuestro portal. Tenemos un portal de YouTube y Por favor. muchas gracias. Muy amable, doctor. Entonces, nos despedimos de usted. Muchas gracias. Nos vemos pronto en persona y qué amables por el regalo también, ¿eh? Ahí se lo Lo leeré enviamos. con mucho gusto, es la isla de Cocos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Bye bye. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.